Corría el año 1994. Un ex asesor del presidente norteamericano Richard Nixon, John Ehrlichman, estaba haciendo algunas recopilaciones de lo que había sido su pasaje por la política, la alta política en los Estados Unidos como asesor de un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Richard Nixon había gobernado desde los últimos años de los 60 hasta 1975, cuando cae producto de aquel escándalo que se conoce hoy en películas como el Watergate y toda aquella trama de corrupción que se descubre a partir de una delación. Pero contaba Ehrlichman que en 1968, cuando Nixon se lanza a la carrera presidencial, tenía unas resistencias sociales que no podía quebrar. Nixon del Partido Republicano enfrentaba en ese momento a un potente movimiento pacifista conocido internacionalmente como los hippies, y también una resistencia social bastante crítica y punzante. La crítica social proveniente de las organizaciones de los afroamericanos que empezaban a cobrar mucha notoriedad. Nixon reflexiona posterior a su primera victoria de cómo hacer para enfrentar a esa creciente ola de resistencia en los Estados Unidos de Norteamérica. La guerra de Vietnam no solamente concitaba resistencia a nivel interno, sino que también a nivel externo, y en el propio terreno en Vietnam la guerra se le complicaba. En el año 1971 deciden lanzar una nueva campaña, un nuevo concepto: la guerra contra las drogas. Acuñado originalmente por Richard Nixon, el concepto de la guerra contra las drogas planteaba que la sociedad libre, democrática, debía luchar contra aquellas sustancias que venían a deteriorar la vida de los jóvenes y la convivencia civilizada. Pero en realidad confiesa Ehrlichman que el objetivo era claro, no había confusión, era simplemente inundar de drogas el bajo mundo en los Estados Unidos, de tal manera a asociar a las comunidades negras y a los hippies que resistían contra la guerra con las drogas. Asociación donde él decía claramente: es que no podemos nosotros apresar a los líderes contra la guerra simplemente porque están en contra de la guerra, ni tampoco a los negros por ser negros. Necesitábamos crear un delito y crear un delincuente. El delito y el delincuente fueron los negros y los hippies, que empezaban a ser en ese momento delincuentes por consumir drogas. Empieza una campaña que al principio se montaba como una estrategia interna y empieza a adquirir ribetes planetarios. Dos agencias en los Estados Unidos, la DEA por un lado y la CIA por el otro, que parecían trabajar en campos diferentes, rápidamente empiezan a complementarse, siendo cara y moneda de una misma situación. La DEA, que combatía el tráfico de drogas, y la CIA, que hacía operaciones encubiertas y que rápidamente descubre que, más fácil que esperar la aprobación de un presupuesto público en los Estados Unidos, era utilizar el tráfico de drogas para financiar operaciones como la operación conocida como el apoyo a los contras en Nicaragua en la década de los 80, o la guerra entre Irán e Irak, y se conoce como la operación Irán-Contras. Probablemente mucha gente joven ya ni recuerde esos momentos, pero la historia nos cuenta que la CIA financiaba esas operaciones en todo el mundo con dinero proveniente directamente del tráfico de drogas. Así, con una apariencia de que la DEA combatía las drogas, la CIA financiaba a grupos por fuera de la ley, se da una simbiosis perfecta entre el policía bueno y el policía malo. La guerra contra las drogas sirve hoy en día como excusa geopolítica para que los Estados Unidos de Norteamérica puedan intervenir a escala planetaria. Si en un momento determinado en la guerra de Vietnam era combatir la heroína, después fue la cocaína en Centroamérica, vuelve a ser la heroína, la amapola en Afganistán, hoy nuevamente cocaína, marihuana. Nosotros acabamos de vivir un episodio en estos días nada más en la zona de fronteras, Ciudad del Este, zona de la triple frontera, donde un operativo de la SENAT, el Ministerio Público y presuntamente agentes de la DEA también dicen desbaratar una trama de narcotráfico. Recordábamos en estos días una novela de un autor norteamericano, Don Wilson, llamado El poder del perro, y relataban uno de los pasajes diciendo que un mexicano decía: lo que los norteamericanos no entienden es que ellos lo que hacen es convertir una planta en una gran mercancía. ¿Qué sería de nuestro negocio si no tuviéramos todo el aparataje de la persecución contra las drogas? Sería simplemente como bajar una naranja o una mandarina y cualquiera que tenga una camioneta traslada al otro lado de la frontera y gana unos cuantos pesos. Pero sería vivir miserablemente como un campesino migrante en California. Por eso, las drogas, más que un combate,
es un gran negocio. ¿Quiénes se benefician? ¿Cuál es la relación entre drogas, política y mundo financiero? Hoy aquí en la Caja China. Buenas noches. Después de la ida de González Dar del Senado y también la que se concretó en estos días de Jorge Oviedo Mato, se entró en un amplio debate sobre quién sería el siguiente. Y en la previa al tratamiento del desafuero del diputado Ulises Quintana, uno de sus colegas, inclusive compañero de región, Justo Zacarías, respondía ante la consulta de los medios de comunicación con una frase que termina siendo mérito para hacer la frase de la semana. Dentro de poco, en medio de toda esta subjetividad, van a empezar a pedir investidura hasta por pasar la luz amarilla, haciendo un paralelismo que realmente quedó muy corto en comparación a lo que se le acusa al diputado Ulises Quintana. Esa fue la frase de la semana. Dentro de poco, hasta por pasar la luz amarilla, van a pedirnos pérdida de investidura. La hizo justamente popular en estos días el diputado Justo Zacarías. Y el personaje de la semana, por lejos, haciendo muchos méritos, evidentemente es el diputado Ulises Quintana, que hoy está inmerso en un tremendo caso judicial que muy poca gente puede pronosticar cómo va a terminar. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, una semana súper agitada. Lo que la semana pasada parecía ser una operación antidrogas que, bueno, era importante porque recién se comenzaba el gobierno, en realidad aparentemente tiene ramificaciones mucho más allá de lo todavía revelado hasta el día de hoy. Esas ramificaciones que siempre se decían de la vinculación entre el mundo del narcotráfico y la política. Pero con el correr de las horas, Gustavo, van surgiendo más y más informaciones. Una información todavía, a este momento, no confirmada, tampoco desmentida, dice que el ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, en el momento en que se estaba por realizar la operación, estaba fuera del país, estaba en Buenos Aires, que él no estaba enterado del momento en que se iba a realizar la operación, ni de todos los detalles de la operación. ¿Quién dirigía la operación? Es una pregunta que surge. Vos sabés que a mí me dio la sensación de que cuando Yucio dice públicamente, le llevamos toda la carpeta al señor presidente de la República, no le dimos muchos detalles, pero sí le pintamos el mapa de quiénes estaban involucrados y él nos dio el ok. Me parece que es un discurso que se armó después de lo que ocurrió. Aparentemente, según algunas fuentes con las que estuve conversando en estas últimas horas, me dicen que el ministro Yucio estaba por Buenos Aires y que esta operación hace 6 meses estuvo montada, armada, dirigida directamente por los servicios de la DEA, los servicios del gobierno norteamericano, que justamente por el temor a que se filtren las informaciones, a que pueda protegérsele a uno u otro, pidieron directamente que nadie sepa sino un selecto grupo de agentes seleccionados por ellos. Incluso el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue comunicado de la operación. No sabía él que se iba a realizar, porque una de las presunciones que tenía era que si se le avisaba antes que un diputado de su sector estaba involucrado, podrían articularse algún tipo de acciones para poder comprometer la operación. Por lo menos el vehículo de Ulises Quintana hubiera estado en otro lugar, en otro garage, si lo hubieran filtrado el data. Esa mañana por lo menos no hubiese sacado. Pero también te quedó la sensación de que parece un discurso montado después, como para quedar bien. Como cuando vos le pegás de carambola y se va al ángulo, y vos terminás diciendo a los medios de prensa, le miré al arquero, le vi adelantado y le pegué de empeine, ¿verdad? O sea, parece un discurso montado después que algo les salió muy bien, ¿verdad? Porque yo no sé si la clase política en torno al presidente de la República hubiera asumido el riesgo tan fino de que esté involucrado alguien de su sector. Porque finalmente se entra en esa confusión. Ese es un elemento que los detractores de Mario Abdo Benítez hoy utilizan para dar a entender de que finalmente Cucho pudo haber financiado incluso la campaña de... No, claro, lo que pasa es que cuando uno empieza a ver con el correr de los días las informaciones que van surgiendo, es que es absolutamente imposible que un despliegue de esas características haya pasado inadvertido. O sea, es imposible que el diputado Ulises Quintana tenga los estándares de vida que tiene simplemente siendo un laburante, como dice él, o que el señor conocido ya ahora como Cucho no haya sido percibido en el circuito comercial, financiero. Ese nivel de ostentación que llevaba era absolutamente imposible de ocultar. Y da la impresión, así como bien vos apuntabas, Gustavo, que el presidente Mario Abdo Benítez, cuando toma conocimiento de la operación, tiene que hacer un viaje de urgencia ya para dar todo el apoyo, decir, estamos aquí, vamos adelante. Incluso al otro sector
que, entre comillas, podría ser beneficiado políticamente el sector vinculado al senador Javier Zacarías Irún, al clan, al llamado clan Zacarías, al cartismo, le toma por sorpresa al punto que tardan como unas 24 o 48 horas para reaccionar y decir qué está pasando aquí. Sí. Nosotros no tenemos nada que ver, son ellos. Porque al principio no se sabía quién estaba detrás, incluso se presumía que podrían caer actores vinculados al cartismo. Finalmente no cae hasta ahora nadie vinculado al cartismo, pero sin embargo caen personas muy importantes de lo que fue el movimiento Colorado Añetete. Por eso es que todavía da más esa impresión de que no sabían de esta operación cuando se enteran y cuando desde la embajada norteamericana le dicen al presidente de la República se está haciendo esto y se va a hacer esto, dicen bueno, hagamos eso y demos todo el apoyo a la operación. Dos detalles que me parecen que no son menores. Por un lado, cuando Yucio dice nos fuimos junto al presidente y le pusimos la carpeta sobre la mesa, no es reconocer de que otra vez todo está subordinado al poder político. Más allá de que haya una cadena de mando y tenga que dar el ok. Me parece que es como elegir esto hacemos, esto no hacemos. Nadie le preguntó qué hubiera hecho si el presidente le hubiera dicho vamos a esperar un poquito más o vamos a suspender porque Sí. hay mucho río, por un lado. Y por otro lado, cuando Yucio asume públicamente una posición, la de decir de que Cucho no es el más importante en el eslabón de toda esta estructura, me parece una cuestión de mucho riesgo. Porque hoy tiene un cheque medio en blanco de unos meses. Pero si en unos meses no cae alguien de mayor peso que Cucho, quiere decir que el trabajo no está terminado. Evidentemente el señor conocido como Cucho difícilmente sea la punta de la pirámide. De que es un importante elemento en toda esa trama es categórico, no es simplemente un comerciante que hacía pasar un pedazo de aquí a allá, sino que es un eslabón importante. Ahora bien, el tema de la subordinación política en esos días se mencionaba, incluso algunas teorías de la conspiración. Mencionábamos ya el domingo pasado nosotros que desde el sector oficialista nuevo, el oficialismo hay que recordar es aquel que está con Mario Benítez hoy en día, porque todavía como que Sí. Cartes tiene un fantasma tan fuerte que parece que no se fue todavía, decían este fue un presente griego que preparó el cartismo, porque estuvieron ocultando esto todo este tiempo para que estalle en el gobierno de Mario Abdo. A ver, esa teoría cae por su propio peso con los siguientes elementos. Si Cartes se hubiera querido beneficiar de esta operación, hubiese hecho estallar esta operación en diciembre del año pasado. ¿Por qué diciembre del año pasado? Claro, Víspera antes de de las la interna, internas, claro. le tumbaba al candidato a gobernador del Alto Paraná, Sí. ganaba Zacarías y podría haber hecho la diferencia a favor de Horacio Cartes. Lo que se supo en estos días es que incluso el exministro del Interior de Vargas, porque se cuenta que esta operación empezó a ser hilvanada 2 años atrás, ni de Vargas ni los que le sucedieron conocían de la operación. Los comandantes de la policía no conocían de la operación y se hablaba de una nomenclatura un poco extraña, algo así como CEPRINTE. Aparentemente es una secretaría donde están agentes de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, pero que reciben directamente instrucciones de agencias de los Estados Unidos de Norteamérica, que blindaron la operación para que esto no se filtre. No sabían ni ministros del Interior ni comandantes de la policía. Entonces, aquella teoría que decía, este es un presente griego de Cartes, o sea, diciendo es un regalo envenenado, no tiene ningún sentido. Aparte de Cartes ya no tenía el botón, el enter de la Senat ya no tenía a su Decían alcance. que porque habían quedado algunos agentes que dependían de su época, algunos fiscales, pero rápidamente se fue disipando. Cuando se ve que en realidad la trama mostraba que el diputado Ulises Quintana había sido originalmente parte del grupo de Javier Zacarías Irún. Sí. Después rompe con él políticamente, ya es candidato en las internas municipales en 2015 para enfrentar a Sandra Zacarías y estaba preparando para ser candidato a intendente en Sí. Ciudad del Este ahora en el 2020. O sea, aquí no hay nadie vinculado al equipo del gobierno anterior, con lo cual se refuerza más la hipótesis de que aquí podrían haber sido los propios norteamericanos los que dirigieron la operación. Hasta allí parece incluso algo de película, pero de película nada tiene que ver. Hablábamos al principio, Gustavo, de cómo los Estados Unidos de Norteamérica como potencia global utilizan la llamada guerra contra las drogas para inmiscuirse geopolíticamente en cualquier región. Claro, claro. Termina decidiendo todo lo... Si esto fuera así, y si fue una operación dirigida desde fuera del país, ¿cómo queda nuestra soberanía? Más allá de decir, sí, era un gran narcotraficante, la pregunta es la siguiente. ¿Va a ser una potencia extranjera la que va a venir a intervenir para solucionar nuestros problemas? ¿O cómo va a funcionar este gobierno? Esas son dudas que quedan en este Pues momento. tendríamos que hacer un programa aparte para hablar de eso. Lo que sí quiero hacer antes de presentar al primer invitado de esta noche, hacer una serie de
una especie de ping-pong de algunos temas que fueron importantes en la semana. Y con la ayuda de Mónica, Camilo, quiero poner en pantalla un videíto que después te quiero preguntar cómo hubieras reaccionado vos si el salpicado era Camilo Ernesto Suárez. Tenemos el video en pantalla. El que la teme, presidente. Entonces, yo no tengo a nada, presidente. Yo simplemente estoy diciendo apañar y voy a fundamentar el porqué. Presidente, pido la expulsión de este colega de la sala, ahora mismo, por respeto. 5 minutos. Vos sabés que no hay frase mal dicha, sino solo incompleta. Cuando decía el concejal Álvaro Matías Grau, suplente del que asumió la banca en vez de Sebastián Villarejo cuando asume como diputado por Petroquería, decía: yo no le temo a nada, señor presidente, salvo al agua. Sí, bueno, allí aparentemente alguien escuchó eso y sacó la botellita de agua. Pero más allá de esta imagen bastante circense, Sí, podríamos triste, decir, es circense. muy triste. Mucha gente que nos está viendo y que probablemente esté viendo por primera vez, si todavía no vio porque estuvo recorriendo grupos de redes sociales, WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que estábamos viendo allí? Una sesión oficial, sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción. El concejal que se levantaba allí, que era mojado, era el concejal Grau, como decía Gustavo, que asume en este momento la titularidad reemplazando al ahora diputado Sebastián Villarejo por el Partido Patria. ¿Quién es la persona que le derrama esa botellita de agua? La concejal por el Encuentro Nacional, la señora Pepa Kostianowski. Gustavo, cuando explica la concejal Kostianowski por qué hace eso, yo decía, esto no puede ser real. Porque decía, está insultando, son unos mariquitas, le acusaba a otro concejal de que venía borracho, y yo decía... No, hasta se fueron a hacerse al coté en delito económico de la policía. Sí, el concejal... En investigación de delito, José Alvarenga. José Alvarenga fue a hacerse alcotés para dejar constancia allí de que no estaba bajo los efectos del alcohol. Y el concejal Grau pedía que se le sancione a la concejala Pepa Kostianowski. Era un show de ribetes circenses, como decíamos. En ese momento estábamos en Radio Ñanutí, estábamos transmitiendo en directo lo que pasaba. Escuchamos las versiones de Pepa Kostianowski, escuchamos las versiones de Alvarenga, de Grau, de todos. Era inentendible, porque mira, en un cuerpo colegiado como una junta municipal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es normal que se tengan controversias siendo de partidos diferentes. Estamos sentados al lado, pero no por estar sentados al lado y criticarle al de al lado, el otro puede meterle un tongo. O sea, no estamos en un bar, no estamos en la cancha, no estamos en el patio de una casa tomando cerveza y comiendo asado para agarrarnos y soquearnos entre nosotros. Estamos deliberando y se supone que cada uno tiene posiciones políticas diferentes. Vos sabés que yo escuchaba lo que decía la concejala Kostianowski y era para mí absolutamente injustificable desde todo punto de vista. Escuchaba por allí, no, cómo le va a ofender a una señora. A ver, no se trata de que sea señora o de que sea señorita, de que sea varón o que sea mujer. Es representante en un cuerpo legislativo. ¿Y qué estaban discutiendo, Gustavo? ¿Vos sabés lo que estaban discutiendo? Sí. Algo que pasó absolutamente desapercibido por este show montado por la concejala Kostianowski. Claramente hay que decirlo. Porque el concejal Grau pudo haber sido incluso, entre comillas, maleducado en su lenguaje, cosa que yo no escucho allí, pero vamos a suponer que haya sido. Eso no justifica que el concejal de al lado le derrame agua. ¿Y qué pasaba si el concejal reaccionario le prendía un tongo y empezaban a pegarse? O sea, llegamos a una evolución de un Estado moderno que se divide en poderes, municipios, ministerios. ¿Vos sabés que lo que terminar sí, en esto? Lo que sí lograron es, en primer lugar, Grau logró el mediatismo que nunca hubiera tenido. O sea, hoy es probablemente un concejal sumamente conocido en Asunción, por un lado. Logró la fama. Por lo menos unos 200 ml de fama tuvo, Sí. por un lado. Después se pasó totalmente desapercibido el tema de fondo. Estaban discutiendo la nominación de una funcionaria afín al intendente, dicen otros, a Hugo Ramírez también, para dirigir la dirección de catastro, que es una cuestión clave hoy en este proceso de entregarle a una empresa panameña la gestión del cobro tributario. O sea, Que la semana pasada nadie aquí, habló, claro, que fue en el la tema de China estuvimos nosotros hablando con el concejal Fiorotto, la señora Rosa Baqueta y el ingeniero José Doria. Con relación a este proyecto, hoy, bueno, más que proyecto, hoy ya es una ordenanza municipal que le concede a una empresa panameña por 10 años el cobro de los impuestos municipales. Se hace ese show para desviar la atención de que
Vos sabés que hay una ordenanza del año 1984, estamos hablando de más de 30 años de antigüedad de la ordenanza, que establece que el director de catastro de la Municipalidad de Asunción tiene que tener ciertas características. Entre ellas, tener título universitario en ciertos campos, ser ingeniero, agrimensor, haberse formado en catastro, etc. No es el caso de esta persona. Específico. Esta persona, esta señora, es contadora. Es la esposa de quien fuera el director de Administración y Finanzas del hoy diputado Hugo Ramírez, Colorado, cartista, expresidente de la Junta Municipal y aliado de Mario Ferreiro. Hay que recordar que la Junta Municipal tiene 24 concejales. 3 concejales colorados, el hoy presidente de la Junta Municipal, Nenecho Rodríguez, y otros 2 más, hacen mayoría con otros sectores para que la Intendencia Municipal pueda gobernar la Junta. Votaron. Cucho, Nenecho, terrible, ¿no? Papacho, Susucho, todos los nombres raros. Ellos votaron para entregar a esta empresa panameña por 10 años la concesión. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo, Gustavo? Estaban presentando, en medio de todo este show, un proyecto para derogar 2 artículos de la ordenanza que eliminaban el requisito de que tenga ese título universitario, de tal manera que pueda ser esta señora contadora la que esté a la cabeza de la dirección de catastro. ¿Qué es lo que es claramente allí? Una jugada política donde la intendencia de Mario Ferreiro le entrega al sector vinculado a Hugo Ramírez del Partido Colorado la dirección de catastro para controlar el circuito del negocio. Eso se tapó con el circo de la botella de agua. Gustavo, mucha gente quiere saber hasta ahora qué es una caja china. Eso que hizo la concejala Pepa Kostianowski es una caja china. Generar un incidente para ocultar algo que en el fondo se estaba haciendo. La invitamos a Pepa, le invitamos también a la otra parte, ninguno quiso venir al programa. Lo cierto es que Pepa esta semana nos regaló un nuevo aporte a la jerga popular. Aquel famoso refrán de si no puedes con tu enemigo, hazte su amigo, ella le cambió por gana un debate o recurre a una botella de agua, sin problema. Temita rapidito para irnos al primer invitado de la noche. Ya está conformada la mesa para estudiar las bases de una eventual reforma del Código Electoral, que es la previa a una constituyente que está convocada del gobierno. Y también lo que ocurrió en el Ministerio de Educación, Camilo, eso ocurre cuando se apuran en presentar las primeras acciones, las primeras movidas como cuestiones rimbombantes. Las acusaciones de planillerismo que terminaron siendo, no dijeron eso, se recurren a las grabaciones, habló Peta de planillerismo, hoy terminan siendo casos que todavía hay que ver cuáles son las cuestiones. Sí, vos sabés que fue un paso en falso que me dio tanta pena porque claramente en el Ministerio de Educación, como en otras instituciones del Estado, deben haber casos de planillerismo, nepotismo, gente que nunca luego fue a trabajar y está cobrando sobresueldos gigantescos. El problema es el siguiente: cuando se emprenden campañas donde lo que se busca es el protagonismo mediático, pero no se tiene consistencia en la denuncia, esto termina en aguas de borraja. Rápidamente, nosotros vimos esta semana un PETA versus PETA. La semana pasada PETA decía, voy a darles una primicia, 7 muertos que siguen cobrando. Esta semana, los familiares de aquellos fallecidos, indignados, fueron a decir, mis hijos, mis hijas no están cobrando. Se comprobó que era cierto y que era un error del sistema, que no habían planilleros allí. Hoy ya se cambió el nombre diciendo personas con una ubicación laboral indeterminada. Ya no se arriesgan a decir planilleros. ¿Hay planilleros? Deben haberlos. Simplemente que el ministro Peta, cuando indicó en esa lista que allí estaban los planilleros, lastimosa y penosamente no eran los planilleros los que estaban en esa lista. Finalmente terminamos mancillando el nombre de familias que nada tenían que ver y con eso se aprovecha también para cubrir a los que sí son planilleros. Sí. Los planilleros de siempre, que nosotros pensamos que esta vez iba en serio una lucha contra ellos. Ya están conformadas las ternas para reemplazar a Miguel Oscar Bajat y Alicia Pucheta. 3 nombres por un lado, 3 por el otro. ¿Vos decís que finalmente va a terminar siendo confirmada María Elodia Almirón para que no, en esta cuestión de género no se pierda ese cupo que hoy parece ser de la mujer en la Corte Suprema de Justicia? Porque la otra terna para mí está definida. ¿Querés que te dé un nombre? Sí. ¿Tenés bolígrafo para anotar? Tengo. ¿Papel? Sí. Rubén Darío Romero va a ser ministro de la Corte. Rubén Darío Romero. Va a ser ministro de la Corte. origen colorado. Sí. Sí. Él es uno de los que se menciona. Del otro sector se menciona que es camarista, de origen liberal, porque
más allá de que se haya dicho que en realidad la convocatoria era para buscar las personas con mejor preparación, hay algo claro aquí. El cuoteo político va a ser la norma. En una terna va a ser un colorado y en otra terna va a ser un liberal. Por eso es que no sé y no creo que esta señora sea la nominada ministra de la Corte. Creo que se va a responder a ese pacto bipartidista. ¿Vos crees que va a ser Alberto Martínez Simón? No, otro. Manuel Ramírez Candia. Manuel Ramírez Candia, que ya fue incluso en testimonio de algunos senadores liberales, dijeron, él es nuestro candidato. Y hay algo que hay que entender, para poder terminar de designar a un ministro de Corte se requieren 30 votos, 2/3 en realidad de los presentes, 30 votos. El Partido Liberal ganó una banca esta semana, tiene 14 senadores, y el Partido Colorado tiene 17. Entre el Partido Colorado y el Partido Liberal eligen a los ministros de la Corte, hay 31 senadores, le sobra un senador incluso para designar. Aquí hay un pacto bipartidista donde van a decir, bueno, liberales elijan uno suyo y Colorado elegimos uno nuestro, punto. Terminó el pleito. Entonces aquí no va a haber ni cuestión de género ni nada por el estilo. ¿Quién es el más confiable para los colorados y quién es el más confiable para los liberales y punto? Totalmente. Por último, la bipolaridad es una cuestión que se habla mucho en cuestión de salud mental, ¿no? También en el ámbito político, existe la bipolaridad política. Lo que no sé si existe es que se den ambos polos en tan pocas horas. Sí. En la mañana en que el Partido Colorado cumplía un año más de vida institucional, finalmente estuvo Marito en el acto organizado por Aliana, acto muy pobre por cierto, no tenía ni para el megáfono para hacer los muchachos. Se convocaron una corona de flores, a viva voz fue el acto allí, y Marito terminó dándole un efusivo abrazo a Aliana. Me hubiera gustado saber qué le dijo al oído, porque le habló un par de segundos al oído. Parecía un acto en el que ambos reconocían la necesidad de mostrarse unidos como partido. Sí. Se le sintió así tanto a Aliana como a Marito. Salió de la Junta de Gobierno, calle 25 de Mayo de Asunción, se fue hasta María Auxiliadora del departamento de Itapúa porque había hecho una promesa en campaña Marito de que allí iba a festejar el aniversario del Partido Colorado. Y su primer disparo, sus primeras palabras fueron contra Horacio Cartes, contra personas que perdieron las elecciones y hoy utilizan sus medios para tirotear. De manera que son propietarios de manera inconstitucional. Yo me preguntaba en ese momento, cuando varios apuntábamos que era absolutamente inconstitucional que el presidente de la República compre medios de comunicación. Y utilizaban la trampita esa de que en realidad es la hermana, no es él, y todos sabíamos que era él en realidad. Finalmente, cuando uno ve la línea editorial de todos esos medios, sabe que respondían directamente a las necesidades de Horacio Cartes. Sabíamos que era inconstitucional, incluso que era un fundamento para hacerle un juicio político a Horacio Cartes. ¿Por qué cuando Mario Abdo Benítez era senador de la República no se acordó que era inconstitucional que Horacio Cartes use esos medios? ¿Por qué cuando estaban en campaña y Mario Abdo Benítez era candidato por el Partido Colorado y Efraín Alegre por la Alianza, y todos los dispositivos comunicacionales de Horacio Cartes hacían campaña a favor de Mario Abdo y en contra de Efraín Alegre, no se acordaba que eran también propiedad de una persona que no podía ser propietario de medio de comunicación y era inconstitucional? ¿Cómo que hoy recuerda eso Mario Abdo? Pues no sabemos si aquella vez que Marito se fue a Morovicharoga para pedirle por última vez ser el candidato en el Colorado, a lo mejor le dijo algo y nosotros no sabemos. A lo mejor. El tiempo nos dirá. Porque el enojo vino después. Hacemos la primera pausa de esta noche. Después de la pausa va a estar el abogado Rolando Cáceres Albioni. Él es representante legal de esta señorita, muy bonita por cierto, Azucena Medina, que está involucrada. ¿Vos no podés opinar, Camilo? No, vos tampoco. Yo puedo opinar porque vos sabés que justo en mi casa, en la zona de mi casa, no sale el canal en estos días. Pero vos sabés que por YouTube después se puede ver la caja china. Pero podemos hacer un atentado y que parezca un accidente. Va a estar el abogado Rolando Cáceres después de la pausa con nosotros. Y después de la siguiente pausa, un verdadero entendido, no solamente amigo nuestro, un entendido en materia legal para ver cómo de una vez por todas podemos empezar a acercar a la narcopolítica. Vamos a ver si después podemos hacerlo eso. Pausa, enseguida estamos de vuelta.
La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. Decimotercera Nacional Bradford y segunda del Ternero Bradford, 10 al 17 de septiembre, campo de exposiciones de la ARP Mariano Roca Alonso. Pesaje de animales de bozal, juzgamientos de reproductores y hembras tipo Bradford, entrega de premios y peña. Sábado 15, 12 horas, almuerzo Feedlot Bradford, a beneficio del Galpón y feria de reproductores y terneras tipo Bradford e invernada. Transmisión en vivo, Canal 5 Días, Canal 16 de Tigo Star. Domingo 16, juzgamiento, machos y hembras del segundo Ternero Nacional Bradford y adultos de bozal. Almuerzo a las 12 horas. Lunes 17, entrega de premios y 20-30 horas, feria de bozal, terneros de corral y hembras de campo. 10 al 17 de septiembre, Nacional Bradford en la ARP de Mariano Roca Alonso.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de la emisión de esta noche de La Caja China con nuestro primer invitado, Camilo. Sí. El abogado Rolando Cáceres Albione. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y estamos acá para compartir con ustedes y tratar de hablar un poco del tema que está en auge hoy. Vos, doctor, sos del Alto Paraná. Soy del Alto Paraná, de Ciudad del Este. O sea, soy nacido en Asunción, pero estoy desde el 87 en Ciudad del Este. ¿Querés que te ponga en contexto? Sí. Él es una especie de el Jorge Bogarín, pero esteño. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y no es porque, viste que hay también una élite de Ah, abogados en sí, Ciudad no, del yo Este. pensé que porque se le estaba empezando a caer el pelo. Ah, no. No. Vos Por sos el doctor abogado de la señorita Azucena Medina. Así mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Ella convocó una conferencia de prensa en estos días. Sí, es así. Yo le conocí a ella un día antes de la conferencia de prensa. Su papá sí era mi amigo, un dirigente liberal de presidente Franco. Fue 2 periodos intendente, candidato a gobernador. Y después de todo lo que ocurrió, fui a hablar con ellos y le asesoré que lo mejor era hacer una conferencia de prensa y que ella cuente realmente su verdad, lo que está pasando. Ella, que está sufriendo mucho en estos momentos, ¿verdad? Por la cantidad de mentiras que se dijo y se maneja en relación a ella. Y bueno, saltó ahí al tapete todo lo que está ocurriendo, como ustedes estaban hablando en el bloque anterior. No es todo así como pinta ¿Qué parte es verdad panorama. y qué parte te parece que ya es una cuestión que es más especulación que otra cosa? Especialmente en la parte en donde le involucran a terceras personas con el tema del lavado de dinero, ¿verdad? Mi cliente, por ejemplo, de los 15 años, ella tiene una boutique que le regaló el papá. La investigación dice que Cucho le puso la boutique. Ella tiene una operación, ¿verdad?, que se hizo en el año 2014, 2 años, casi 3 años antes de conocerle al Cucho. ¿Hace cuánto tiempo le conoce al señor? Aproximadamente 10 meses. O sea, en el último año. En este año, por decirte así. Sería finales del año pasado, inicio de este año. Ujú. Y ¿La posesión del vehículo del que todos hablan es anterior a que ella tenga vínculo con Cucho o después? no, ella tiene una camioneta 2015 que es anterior de conocerle al señor Cucho, que es una Tracker de Chevrolet. Y ella quiso cambiar dicha camioneta, puso a la venta. Ahí se enteró que estaba en Infolcom, por eso le pidió a una amiga para retirar el Audi a nombre de la amiga. Ella retiró esa camioneta con sus ahorros. Ella tiene un movimiento de pago de impuestos de 20 a 25 millones de guaraníes todos los meses. ¿En qué trabaja ella? En la boutique. Ella vende a nivel nacional, representa varias marcas de ropas brasileñas. Entonces, ella hace venta por Facebook, por Instagram, modelos. Hay gente que se va a comprar de ella, envía a todo el país. Tiene una cancha sintética que también hizo cuando su papá estaba aún con vida, ¿verdad? Y esos son sus ingresos, ¿verdad? Y tuvo un ingreso, tuvo un ahorro, entregó ella ese capital, son $15,000 que entregó como entrega. Es un Audi usado, año 2014, no un auto 0 kilómetros. Y se le financió en 24 pagos. Y pero la operación esta donde se le detiene al señor conocido como Cucho, donde está gente de la Senat, gente de la Fiscalía, y le involucran a ella vinculada al señor Cucho, ¿cuáles son los elementos que ellos dicen que tienen para sostener eso? No aportaron ningún elemento, lo único, como vos decís, dicen que tienen. Ellos dicen que Cucho lavó dinero a través de la señorita en sus empresas. Ella le conoció a él como un empresario dueño de cadena de moteles y de una casa de cambio en Ciudad del Este. ¿Ellos tienen una relación sentimental? Tienen una relación sentimental, ¿verdad? O sea, estaban ahí Ella no sabía que él era casado, se enteró después, hace aproximadamente un mes tuvo un problema familiar a causa de que la familia se enteró de que era casado. El señor iba mucho a la casa de ella, pero la casa de ella se divide la parte de enfrente y la parte de atrás. Ella vive en la parte de atrás, que es independiente, y su mamá vive en la parte de enfrente, que es la casa familiar, por decir así. ¿Dónde entra en todo ese engranaje el hermano de esta señorita? Porque, a ver, yo cuando veo el caso digo, finalmente ella puede apelar a un vínculo sentimental, puede decir, yo era la amante y mucho no tengo que explicar de lo que él haga, ¿verdad? En todo caso que explique la esposa. Hasta ahí parecía así la cuestión, más morbo que otra cosa, más morbo que una cuestión técnica. Pero cuando empiezan a hablar el tema del negocio, el tema del vehículo y por sobre todo cuando salta
la noticia de que iba a ser imputado el hermano y de que el hermano participó de una operación en la que cae con un dinero, allí interviene Ulises Quintana para liberar el dinero. O sea, ¿dónde es que el hermano entra en este engranaje que hasta allí parece una cuestión sentimental entre Cucho y la señorita? Bueno, Cucho le conoce al hermano a través de ella, ¿verdad? Ella le solicita ayuda, que le dé trabajo a su hermano porque está afrontando un juicio por prestación de alimentos, estaba por ir a juicio oral. Mira vos. Entonces necesitaba un trabajo, estaba desempleado el muchacho, solamente tenía una hamburguesería que trabajaba en la noche, ¿verdad? Entonces accede hace aproximadamente un mes y medio al trabajo dentro de la casa de cambio y por ser una persona, por llamarla así, de confianza, era la persona encargada de transportar dinero dentro del tema de casa de cambio. Él tiene un documento que le habilita a transportar hasta $500,000 en efectivo. Solamente que en ese viaje que hizo este muchacho no se llevó el documento. Por eso es que en la relación de la conversación, donde le pregunta a Ulises si el dinero tiene documento o no, él le dice que sí, que él tiene el documento, ¿verdad? Ahí al llamarle a la oficial de policía, él le dice que tiene documento y si puede enviarle por fax. Y la policía le dice que no, que tienen que traer el original. Y ahí hubo un pequeño acuerdo, creo, con los policías, aparte de que según la propia grabación Ulises no tuvo participación, y se libera el dinero, ¿verdad? Y esa es la relación que tiene el muchacho con... El muchacho es el hermano de la señorita Azucena. Es el hermano mayor de ¿Y la señora. relación que hay entre el diputado Ulises Quintana y la señorita Azucena y su hermano? No hay relación entre el diputado y la señorita. ¿Y entre el hermano de la señorita y...? Tampoco hay relación. Pero se conocen... Le llamó por teléfono porque su patrón, por llamarle así, le dio el número a Ulises para que le llame para poder hablar a través ¿Quién de es el su patrón? teléfono. Y Cucho. Cucho le da el número del teléfono del diputado Ulises Quintana al hermano... Del secretario. No. Le da a la Ulises inversa. el al número. diputado el número de Diego. Diego cae, el hermano Diego Medina cae En una barrera. En Nueva Londres. Sí. Cae en una barrera con un dinero que dicen que eran $190,000. Sí. ¿Qué hace Diego? Diego le informa a Cucho, su jefe, y Cucho le dice, espérame un rato que te va a llamar alguien. Cucho le llama a Ulises Quintana. Es más, en una parte dicen ellos, no funcionó el capelú, dice, Sí. no funcionó el Del capé, COI. dice. Sí. El COI y el capé, porque como cuando vos financias a un político, vos esperás que te responda a la hora del problema. Claro. Entonces le da el teléfono a Ulises Quintana para que Ulises Quintana le llame al muchacho y él le ponga en contacto con los policías. Y no consigue liberar. Pero ese episodio, ¿cuándo fue? ¿En qué espacio? Fecha, creo que fue el 23 ¿De? del mes anterior. De agosto. anterior, sí. Ahora, hace... No te quiero mentir en la fecha, pero hace 22 días. Menos de un mes hace. Menos de un mes. Pero Sí. él no reportó familiarmente que tuvo un inconveniente. No. Ellos no sabían el trabajo que él realizaba dentro de la casa de cambio. O sea, era más bien un chofer, por llamarlo así. Pero ¿Y la situación del hermano ahora cuál es? Él está preso en una emboscada. Mm. Yo no lo represento. vos no llevas la defensa técnica de él. No. Yo le represento a la mamá y a la chica, ¿verdad? ¿Y sobre la mamá y la señorita Azucena qué cargos son ahora los que pesan? Lavado de dinero, no hay cargos, ¿verdad? Pero la fiscalía quiere llevar al lavado de dinero, ¿verdad? Cosa que no se estipula porque no hay ninguna entrega de dinero, ni se abrió ninguna empresa, ni se hizo ninguna transferencia a través de ellos, ¿verdad? Es más bien chisme de pasillo. A ver, pero ella, una cosa es decir, mira, me cuestionan cómo me compré este teléfono y yo puedo decir, hago un programa todos los domingos a la noche. Pero hay tributo de eso, Sí, ella tributa hace aproximadamente 3 años. y el nivel es coherente con el nivel de es coherente con su nivel de vida. Cada familia es cada familia. Ella vive en la casa de sus padres, no paga alquiler, no paga el salón donde tiene su boutique y el dinero que le ingresa, bueno, es para su manejo, ¿verdad? Ella no hace ningún tipo de aporte a la casa, es netamente para Pero si su tiene manejo. tributos de más o menos 20 millones de guaraníes Por mes. al mes, Sí. tiene que tener un movimiento de no sé cuánto, 300, o sea... No, él dice en bruto. En bruto. En bruto, sin... 20 millones tributa de 2 2 millones. tiene un movimiento de Sí, más o sí, menos sí, 20 sí, millones, sí. ¿no? Y no es La que paga facturación impuestos. es de 20, claro. La facturación, no los impuestos. Sí. Así Ajá, mismo. ajá. Entonces, con eso ella demuestra, ¿verdad? Tiene como demostrar. Aparte de eso, no todo se factura.
Hay clientes que no piden factura, hay gente de Brasil que viene y compra y no factura. Entonces, hay Doctor, un ingreso. pero, a ver, vos sos de la zona. Totalmente. Y como uno a veces escucha Pueblo Chico, Infierno Grande, lo que sí parece impensable es que uno no sepa en qué anda la persona con la que uno se relaciona en un pueblo tan chico, ¿verdad? Es Porque muy difícil. hoy todos hablan de que era Vox Populi y de que Cucho era narcotraficante. Yo soy de la zona y no lo conocía como narcotraficante. Yo conocía la casa donde residía Cucho. Sabía que era la casa de alguien que trabajaba en cosas no muy blancas, ¿verdad? Pero nunca le vi, nunca escuché hablar de él. Coste que yo estoy en el medio, en el medio jurídico, ¿verdad? Él Porque nunca tuvo un problema jurídico. nosotros le hablábamos incluso en la radio con el abogado, uno de los abogados del señor Cucho. Uno de los autos, el auto amarillo, que no sé ni qué El marca, Lamborghini. Lamborghini. O sea, podés tener 5, 8, 10 moteles, puede tener no sé qué moteles, donde Yo en Las nunca he visto Vegas más o el menos. Lamborghini en Ciudad del Este. Ahí enfrente de la casa siempre estaba una X6 y una Hilux, que es algo normal en Ciudad del Este que tenga cualquiera, ¿verdad? Bueno, no Sí. tanto como cualquiera, pero No, en digámosle... Ciudad del Este hay un movimiento de capital bastante interesante. Si vos sos inteligente, sos emprendedor, te vas al centro, no hace falta que alquiles un local, podés vender en forma... ¿Y si nos volvemos macatero, Camilo? estoy escuchando atentamente a ver si es que no, se puede vos hacer. podés ir en Ciudad del Este, hay mesiteros que tienen Hilux, venden media, venden anatómico. Bueno, No, déjate, güey. ¿Vos conocés ¿sabes Ciudad del Este, qué? Gustavo? ¿O no conoces? Yo conozco, Bueno, pero... ¿es así o no es así? Esa fórmula la verdad que no conozco, ¿verdad? Te invito a que vayas. Yo creo que si pueden poner un zocalito ahí que busquen Sí. nuevos conductores para el próximo Sí, domingo, porque estamos perdiendo el sí, tiempo que Yo no sé. era abogado en Asunción, Eh. yo no iba a tener lo que tengo en Ciudad del Este. Los montos son diferentes, el nivel de vida es diferente. Pero convengamos, vos sabés que no quiero nomás pecar de lo mismo que el prejuicio ese que hacemos de que si vos entras a la chacarita te van a asaltar, ¿verdad? Un prejuicio estúpido en el que caemos a veces No quiero pecar de eso mismo, pero también siempre hay una sospecha que cierne sobre la cabeza de una persona que tiene mucho... Pero él nunca habló de negocio frente a la señorita. Siempre se presentó como un empresario dueño de una cadena de moteles y con una casa de cambio. Bueno, acá lo cierto y lo concreto es que el doctor Rolando Cáceres es el representante legal Sí, de la claro. y su cliente. Sí. Va a tener que defenderlo. Claro, no va a venir aquí a No. decir es responsable porque había sido que le dijo tal cosa. Va a ser acá la fiscalía la que va a tener que demostrar que hay alguna responsabilidad o no. Pero hoy, ¿cuál es su situación jurídica? ¿Ya está imputado o no? No, Está está investigada. investigada. O sea, está incluida en la carpeta fiscal. Sí, por eso le incautaron el auto, la camioneta. ¿Y cómo le incautan sin imputarle? Y sin ¿Bajo orden. qué figura le...? Peor, sin orden. Le atajaron en la calle, le dijeron, señorita, entregue la camioneta, traiga la llave. Y no Ella le basta con- pidió el documento que avale la incautación del vehículo, le dijo, bájese. 4 tipos con ametralladora, entregó la llave y se fue. Pero, a ver, ese es el escenario inicial. Yo creo que ustedes como defensa tienen que prepararse para un escenario peor, porque si hicieron el seguimiento tanto tiempo, Sí. acá tiene que caer más elementos, más gente, o sea, me parece que porque le veían a Cucho ir a marcar frente a la casa de la chica, nomás no me parece un elemento muy válido, ¿verdad? O sea, deben haber otros elementos, Claro. si la fiscalía es seria por lo menos, ¿verdad? En el tema de narcotráfico, como abogado, Ulises mismo ayer se estaba quejando, ¿verdad? Uno no accede a la carpeta fiscal nunca. Accede días antes del juicio oral. Vos como abogado te vas, presentar tu poder, solicitar copia de la carpeta y te dice presentar por escrito. Presentar por escrito te dice está en el despacho. Presentar, no está la fiscal. Él llevó la llave. Uno no accede a la carpeta fiscal. Entonces vos no tenés la posibilidad real de defenderle a tu defendido, valga la redundancia. Y te manejas con el dice qué. Y hoy en día, un fiscal o un juez que tome una determinación a favor de un narcotraficante es expulsado del Poder Judicial o del Ministerio Público. Tenemos ahora el caso de 4 juezas en Ciudad del Este que fueron destituidas por algo que correspondía en derecho. Pero la embajada americana no te perdona. Te dice, chau, narcotráfico, nada de libertad y chau. Acá hay nulidades en varios procedimientos de narcotráfico, pero no hay juez que se anime a firmar, o no hay fiscal que se anime a decir, sí, acá lo que presentó el doctor corresponde a la embajada afuera. De no poder revertir ustedes la defensa, la cuestión técnica esta que tienen encima en el caso de Azucena, ¿a cuánto se expone ella? Yo diría Como que pena. va a ser condenada entre 7 a 8 años
y guardaría reclusión 4 años. Ah, vos estás ya presumiendo eso, sin Sí. que incluso sea imputada ella. Sí, ¿Y por qué va a haber eso? una imputación por lavado. Para el Ministerio Público y para la Senat, ella trabajó en el lavado de dinero para este señor. Eso es lo que ellos hablan categóricamente, inclusive en los medios de prensa fueron las declaraciones de la fiscal, ¿verdad? Entonces, si la fiscal hace ese tipo de manifestaciones, vos ya sabés a qué estás expuesto. Claro. Pues hay un detalle, Camilo. Mm. El fiscal es el único funcionario público de todo el esquema estatal que si se equivoca, responde a su pecunia personal. O sea, Mentira. si dice eso públicamente, ¿cómo? Mentira. No, digo nomás que No sí. existe. Sí. No, pero si dice pública, claro, en Vamos a el lo derecho. real. Bueno, pon el derecho. Sí. Si dice eso públicamente el fiscal es porque algún elemento tiene que tener del cual agarrarse o por lo menos mantener la línea hasta la etapa de acusación. ¿verdad? Yo no soy amigo de Ulises, lo conozco, pero no soy amigo. No voy a ser abogado del diablo. Pero lo que hay dentro de la carpeta fiscal no es comprometedor como abogado para imputarle por tráfico de drogas. Está imputado por tráfico de drogas, por asociación criminal. ¿Qué quiere decir? Que él es el socio comercial. Pero de vos Cucho. sabés que Él hizo, Sí. ¿qué hizo? Él Claro. hizo un tráfico de influencia. Claro, pero vos sabés que la carátula va No. mutando en el camino. No muta. En tráfico de drogas no muta. Y acordate de mí al desarrollar el expediente. Te doy un expediente que se estaba acordando la gente del tema de Tomás Rojas. En el tema de Tomás Rojas, ¿cuál de los involucrados se le cambió la carátula? A ninguno. Muy bueno. Busca un hecho de droga, ley 1340, que haya cambiado la carátula. Si encontrás, te felicito. Doctor, justamente mencionaste un nombre clave en esta historia. Ve que, insisto con lo de Pueblo Chico, Infierno Grande, ¿verdad? Cuando cae Tomás Rojas, ¿qué es lo que se rumorea de quién termina heredando esa estructura? Porque eso no muere, o sea... Yo no te puedo hablar de nombres por mi propia seguridad, pero no fue Cucho. No se hablaba de Cucho. No. Él, su nombre saltó 2 años, 3 años atrás. Las personas que manejan el tráfico de drogas en Alto Paraná son otras personas. No te digo que él es inocente o que no traficaba, pero el volumen maneja a otras personas. Vos, Como ¿Presumís? como profesional te estoy hablando. pero presumís que hay otras personas. Sé que hay otras personas, se sabe, se dice, se maneja quiénes son los patrones reales en Ciudad del Este o en Alto Paraná. Que están por encima de Cucho. Cucho no existe prácticamente. ¿Y qué pasa con los jefes entonces, con las cabezas? No me preguntan a mí, te me No, preguntan al vos sabés Ministerio que... Público. No, pero si Cucho que no existe, Tiene tiene eso. esos vehículos, esa réplica de la estancia de No Pablo una Juárez. réplica, le puso los Bueno, arcos. pero- ¿Vale? El otro tenía cuántas hectáreas. Este no pasa de 4 o 5 Bueno, pero hectáreas. este tenía 5 moteles. Ahora es un lujo. No, sabemos a qué se dedicaba anteriormente, ¿verdad? Es un lujo. Eso yo Sí, no te claro, digo que no, claro. pero no es la réplica. Es una Gustavo, parte. vamos a guardar este programa. Vamos Sí. a buscar al doctor de aquí a unos meses a ver cómo evoluciona la investigación Sí. y ver si es que esta premonición que hace él se va cumpliendo o va cambiando por el camino. Perfecto. Gracias, buen doctor. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy a las órdenes siempre. Muchas gracias. Lo que también llama la atención, Camilo, es que, a ver, tanta pomposidad, tantos meses de seguimiento de inteligencia y compañía, y hablan de que la acusación inicial, del relato de los hechos de la imputación de Cucho, Mm. no tiene más de 2 carillas. Hay que ver, hay que ver. En este, como bien decía el invitado, el doctor, muchas veces en estas operaciones de narcotráfico se guardan informaciones hasta el momento en que sea irreversible cierto tipo de informaciones. Y vos sabés que yo creo mucho en las cábalas. Mm. Y cuando el fiscal o la fiscala, en este caso, como es el caso de Lorena Ledesma, termina recusado, apartado en los primeros días del camino y asume otro, casi nunca repite el mismo ímpetu. Anotá ese detalle. A menos que rápidamente sea repuesta esa fiscala. Esa sería otra historia. Vamos a hacer otra pausa y después de la pausa va a estar con nosotros el doctor Jorge Rolón Luna. Vamos a hablar de, quiero decir primero del marco legal para evitar la narcopolítica, que no crean que él nos va a venir a una charla de narcopolítica. ¿Verdad? Vamos a ver qué nos dice, ¿sí? Pausa, enseguida estamos de vuelta.
La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. Decimotercera Nacional Bradford y segunda del Ternero Bradford, 10 al 17 de septiembre, campo de exposiciones de la ARP Mariano Roca Alonso. Pesaje de animales de bozal, juzgamientos de reproductores y hembras tipo Bradford, entrega de premios y peña. Sábado 15, 12 horas, almuerzo Feedlot Bradford, a beneficio del Galpón y feria de reproductores y terneras tipo Bradford e invernada. Transmisión en vivo, Canal 5 Días, Canal 16 de Tigo Star. Domingo 16, juzgamiento, machos y hembras del segundo Ternero Nacional Bradford y adultos de bozal. Almuerzo a las 12 horas. Lunes 17, entrega de premios y 20-30 horas, feria de bozal, terneros de corral y hembras de campo. 10 al 17 de septiembre, Nacional Bradford en la ARP de Mariano Roca Alonso.
Estamos de vuelta en el tercer y último bloque de esta noche aquí en nuestra emisión de La Caja China, Camilo, con Sí. nuestro invitado para hablar de todo este fenómeno que se da con relación al vínculo que por fin queda evidenciado en un caso como el de Cucho, el de la subordinación de la política al imperio narcotráfico. Así es. Vos sabés que dicen que en la cola está el veneno. Ajá. No quiero decir que nuestro invitado sea el veneno, pero algo conoce. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Voy a decirle doctor porque todos los Sí, abogados se sí. le dice doctor. Sí. Doctor Jorge Rolón Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estoy muy bien, muy feliz también y contento de estar acá con ustedes, en contacto con la audiencia acá, creciente de este programa. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Les reitero, sí. Permitime romper un poco el protocolo tradicional Sí. con los abogados, Sí. a quien hay que llamar doctor casi, Sí, porque sí, sí. doctor, y llamarte Jorge. Yo ya intenté por muchos medios evitar eso, pero no hay caso. Vos sabés que demasiado caso. quiero contar una anécdota. Cuando hace muchos años trabajaba, me ganaba la vida como miembro productor de radio. Una vez me dicen, llamémosle a un abogado para que... Y como a Mengo Boxia le decían, todo el mundo le decía, Doctor, doctor, sí. doctor. Le llamé y me dijo, yo te he aclarado, Gustavo, yo no soy abogado. Me dice, pero puedo opinar el tema si querés, me dice. Bueno, no, pero vos sos abogado de formación, sos profesor, Sí, sí, fuiste juez electoral muy joven, muchos años. Sí, Y 6 años. hablando de narcopolítica en esa década tumultuosa, década de los 90 en Paraguay, Lino César Oviedo, que era un actor político bien outsider, porque venía de la milicia, pero seguía esa tradición del militarismo, se le vinculaba también a él como a otros jefes militares con el mundo del narcotráfico. Después pasaste a otro campo por fuera de la justicia electoral, estuviste en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Eso hace muy poco tiempo. Sí, hasta hace poquito. meses atrás. Sí. Estás trabajando en el ámbito privado ahora. Sí. Y algunos elementos que estaba encontrando aquí, que participaste en la creación del primer Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana al Ministerio del Interior. Fuiste su primer director en el año 2010-2011. Sí. Consultor de la Conmebol. Sí. De la Conmebol para la instalación de un observatorio de violencia y seguridad en el fútbol. Eso Sí. es ahora en el año Sí, sí, 2018. sí. Sí, ahora. Y tuviste también una obra literaria, Los Sicarios, Sí. donde hablabas del sicariato. ¿Por qué queremos hablar con Jorge Rolón Luna? Porque mucho pues se habla del tema del episodio que sucedió la semana antepasada ya, con esta operación que hace la Senat, la Fiscalía, se le agarra a Cucho, Ulises Quintana. Entonces mucha discusión gira en torno al marco legal. Si tenemos que reforzar el Código Penal, hablar esto, hablar lo otro, como si fuera casi un problema instrumental legal. Pero hablábamos al principio del programa de cómo y cuándo surge esta guerra contra las drogas. Principio de la década de los 70, Richard Nixon, una campaña de criminalización de las comunidades negras y hippies, y no lo decimos nosotros, dijo un asesor de Richard Nixon, contó, les voy a contar la verdad, esta guerra contra las drogas la inventamos nosotros. Al principio era para que los negros y los Claro. periodistas no nos rompan la pelota. Después se nos fue de las manos y tuvieron vida propia. Como toda operación de laboratorio en la política. ¿Qué fue lo que vimos nosotros en Paraguay en las últimas 2 semanas? Cuando uno se siente de alguna manera sobrepasado por un tema o no tiene alguna explicación que valga la pena sobre un tema, es muy común decir todo un tema, ¿sí? Vamos a tratar de no quedarnos en eso y tratar de explicar algo sobre esta cuestión. El prohibicionismo como herramienta política contra el consumo de estupefacientes, o como diría el filósofo español Antonio Escotado, que escribió un diccionario de las drogas, que es una obra de consulta obligatoria en este tema, contra esa tendencia humana a sobrepasar su estado de conciencia, que es una cuestión antropológica, ¿sí? Los seres humanos no queremos estar sobrios todo el tiempo. Y en las sociedades en las sociedades que muchos autores consideran hoy día drogómanas, nuestras sociedades son drogómanas. O consumimos café. ¿Lícitas o ilícitas? O café, o tabaco, o azúcar, o anfetamina, o antidepresivo, o cannabis, o cocaína, o heroína. Hoy en día, drogas de diseño, que vamos a perder toda la noche tratando de enumerarlas. Entonces, a una cuestión que tiene que ver con lo antropológico, con una cuestión muy humana como es la de superar su estado de conciencia, ¿sí? Porque todas estas drogas afectan el sistema nervioso central de alguna manera y te hacen más feliz, más tranquilo, te hacen dormir, te provocan algún tipo de placer. Los enfoques que han predominado desde los años 20, que en realidad el prohibicionismo como política contra esta cuestión de la superación de los estados de conciencia empieza en los años 20, en los Estados Unidos.
Lo de la guerra, el concepto de guerra sí empieza con Nixon, pero esto viene mucho antes y se complementa con lo que todos de alguna manera conocemos a través de esa serie Los Intocables y de la película también, sí. de la ley seca. Se atacan las sustancias de este tipo y el alcohol, que también es una sustancia y que también es una cuestión que se consume porque de alguna manera afecta al sistema nervioso central. Entonces hay un enfoque represivo. Nuestros países, volviendo a lo de los años 70, prácticamente se tornan recipiendarios acríticos de la política exterior norteamericana en esa materia. Tal es así que la primera ley contra las drogas en nuestro país data del año 1972. Era una ley mucho más dura que la actual, al punto que obligaba a los parientes, por ejemplo, a denunciar al hijo, al sobrino, al hermano que consumía. Y luego es sustituida por la ley 1340, todavía de la época astronista, del año 1988. Y es una ley que está desfasada en el tiempo, que responde a ese enfoque clásico de Washington, que ve el tema de las drogas como un problema de seguridad, básicamente. Sigue siendo el marco legal ese hasta ahora Ese vigente sigue en siendo Paraguay. el marco legal, claro. Pero ese marco legal también siempre se disfraza con políticas preventivas, se lo mecha con enfoque preventivo y con también considerarlo como un problema sanitario, que de hecho lo es. Pero, por ejemplo, había un consejo de salud farmacodependiente previsto en esa ley, nunca se creó. O sea, el enfoque siempre fue represivo. O sea, el problema de las drogas es un problema policial, judicial, punto. ¿Es una pregunta o una...? No, según este marco legal, según esta concepción, el problema de las drogas Claro, es un porque problema ellos de la asocian policía y Sí, no, sí, de sí, tribunales. asumen como un sí, problema de ese es el seguridad. enfoque Casi un represivo, problema un de seguridad. problema de seguridad. Y también es un problema de salud. Pero en la práctica ese enfoque no es No, enfático. claro, en una sociedad que desatiende un montón de cuestiones de salud, Claro, ese no es claro. luego el enfoque, ¿verdad? Claro. Sí. Eso por un lado, porque justamente hablabas de los años 60 y de la cultura hippie y el boom del consumo de drogas en el mundo, de todo tipo de drogas, empieza justamente hacia fines de esa década, ¿sí? Es una cuestión cultural también y a la vez política. Y tal es así que a fines de los 60, según los estudios que existen hoy en nuestro país, los más, digamos, de los pocos que existen, se marca el inicio del cultivo de cannabis en nuestro país, fines de los 60. Ahora, esa es la cuestión, digamos, del marco en el que se da el enfoque legal. Pero hoy en día, si nosotros queremos aterrizar, y hago un salto grande, porque el tiempo siempre es muy escaso en televisión, de eso a la narcopolítica Claro. pasaron muchas cosas Sí. en el medio, ¿sí? Y hoy en día el enfoque represivo en nuestro país y en el mundo, y sobre todo ese enfoque que adquiere un nuevo rumbo a partir de los años 70 con la administración Nixon de guerra contra las drogas, ha sido un fracaso absoluto, ¿sí? Por muchas razones. Yo creo que se ha debatido mucho sobre, pero en nuestro país sigue siendo escaso el debate al respecto. Pero podemos entonces tocar algunas cuestiones que en otras sociedades ya hoy día son obvias, de las que se habló ya de sobra, pero en nuestro país es como que no se debate mucho con respecto a ese tema. Vos sabés que estaba leyendo Sí. un informe de Agencia de Naciones Unidas que estimaban el volumen financiero movido por el narcotráfico en 300.000 millones de dólares. Sí. 300.000 millones de Es dólares. el Producto Interno Bruto de... Más o menos 8 veces el Producto Interno Bruto del Paraguay. Sí. Es una monstruosidad. Y decían estas agencias que daban indicación a los diferentes países de cómo estimar el volumen. Y en Europa, los países de la Unión Europea tienen como norma fiscal estimar que entre un 3 y un 5% del Producto Interno Bruto de sus países está compuesto por dinero del narcotráfico, y se estiman los cálculos fiscales para establecer el tamaño del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un fenómeno de expansión planetaria y de volúmenes gigantescos. Tiene un tamaño muy superior a muchísimos países del planeta. Sí. Es un ámbito también en donde no hay muchas cifras y muchos datos que sean lo suficientemente certeros. Según O sea, la cotización según misma la luego Agencia de las varía. Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, ONU-CD, que son las siglas en inglés, el comercio ilegal, o sea, las actividades ilegales de las organizaciones criminales mueven 2 billones de dólares al año, ¿sí? Y según el foro de Davos,
el foro de Davos, que trabaja con una agencia que se llama GFI, Global Finance, no recuerdo bien exactamente el nombre, que es la que se encargó del estudio, dice la mitad. Según el foro de Davos, de todo ese movimiento del crimen organizado, 320 mil millones de dólares corresponden al narcotráfico, ¿sí? Entonces, si consideramos que ONU-CD, que es Naciones Unidas para la Droga y el Delito, dice 2 billones, esos 320 mil millones pueden ser más. Pero entonces, a ver, esos volúmenes de dinero es imposible que se muevan en el planeta sin estar vinculados directamente con el sistema financiero, con los bancos. Ahí, a mí me parece una beta muy interesante hablar de estos números, porque si analizamos los números paraguayos, nos vamos a asustar más. Según algunos estudios que se han hecho acá en Paraguay, de los pocos que hay, el 30% del Producto Interno Bruto paraguayo es subterráneo. Es producto de actividades ilegales, ¿sí? Entre ellas el narcotráfico, ¿sí? Según los datos con que se cuentan, 800 millones de dólares al año mueve la cocaína. ¿En Paraguay? En Paraguay. Espera un poco. Paraguay. Espera. En Paraguay. ¿Son estimaciones que se hicieron aquí? Sí. 800. Y 709 millones de dólares aproximadamente mueve la marihuana, el cannabis. No, sí, espera. Eso sumado es equivalente a 1.570 millones de dólares aproximadamente, que es el monto de la exportación de soja según el Banco Central de Paraguay en el año 2016. Espera un poco, Jorge, discúlpame. Sí. A ver si nos entendemos bien con los números. Sí, yo estoy... Nos estás diciendo que se estima que en Paraguay se mueven anualmente aproximadamente 1.500 millones de dólares. Sí. Producto del tráfico de cocaína y marihuana. Sí. 1.500 millones de dólares es más de lo que Paraguay emitió en bonos soberanos el año 2017. No solamente eso, si hacemos el comparativo con los rubros de producción, me parece que nos equivocamos del rubro, pero bueno, hay una cuestión, es un debate. Cuando uno aterriza a la dimensión que se crea a partir de esos montos, uno dice, ¿qué estamos haciendo? Una agencia antidrogas como la Senat. Tomemos el caso Paraguay, pero este ejemplo es similar en cualquier lugar del mundo. En un país de bajo nivel de institucionalidad, en un país pobre, sin recursos, con agentes mal pagados, vas con chalecos vencidos, sin balas, vas sin a competir con un modelo de negocio. Tomás Palau decía antes de morir que hay 4 sectores económicamente importantes en el Paraguay, los que generan y distribuyen la riqueza en el Paraguay, ¿sí? Aquellos vinculados al capital transnacional, ahí entra agronegocio, importación de insumos agrícolas, todo lo vinculado sobre todo a la soja, ¿sí? Luego está el latifundio, ¿sí? País donde el 80% de la tierra está en manos del 2,6% de la población, pauta la importancia del latifundio. Luego están, decía Tomás, los narcotraficantes. Y en cuarto lugar están, esto no es orden de prelación en importancia, simplemente él nombra los 4. Y luego están los pseudoempresarios o empresarios, lo que él llamaba, aquellos que viven de la corrupción pública, de las obras públicas y de la patria contratista, digamos, los que hacen negocio con el Estado. Y decía Palau que estos 4 actores, valga la redundancia, interactúan. ¿Sí? Entonces el narcotráfico no está escindido del sistema. Claro, no es que está totalmente en la marginalidad en contra de la sociedad. Doctor, ¿ve que no va a ocurrir muchas veces que tengamos enfrente un operativo como el que termina con la detención de Cucho y que se pone en evidencia la vinculación del narcotráfico con la política? Entonces yo te quiero preguntar, porque me parece muy instructivo lo que estamos hablando. Sí. ¿Por qué el narcotráfico decide financiar la política? Y yo tengo 2 opciones, ¿verdad? La primera... uno puede decir, bueno, financian para que no le caiga encima el sistema represivo, ¿verdad? Para que no se les corte el negocio. Y la otra opción, a lo mejor voy a decir una boludez, me da que Anoxay, para tener las fichas puestas en todas las campañas y de por allí tener cierto poder de decisión en la toma de decisión a nivel nacional político. Porque ¿te acuerdas que sube un día un diputado que después se evidencia que le financiaban los narcos y su primer proyecto fue cambiar la legislación referente al tema? Entonces vos decís, puta, esto... financian porque quieren tener también... O sea, ¿por qué financia el narcotráfico la política? Es que yo no sé si la pregunta está bien planteada, con la disculpa del caso, porque ¿por qué el narcotráfico inficiona las distintas estructuras institucionales y
permea la sociedad. ¿Sí? Hay dos hipótesis al respecto. Una por hipótesis básicas, digamos, ¿sí? Las más comunes. Una porque genera ganancias que no genera el negocio legal, digamos. En un país pobre como el nuestro, donde la única opción es abrir una bodega o tener algún puesto de lomito árabe o ser empleado del Estado, obviamente eso impacta muy fuerte, como decía Eduardo Galeano, como una roca sobre un charco, ¿sí? La otra es el temor que genera la violencia del narcotráfico. O sea, o te alineas y colaboras con nosotros o estás muerto. ¿sí? Sos boleta. Porque ese no es un aspecto, digamos, que deje de ser importante, la extorsión y la amenaza. Pero un reciente estudio hecho por un paraguayo y un español, Carlos Pérez, el paraguayo, ellos analizan ese tema y toman el caso de Amambay y dicen, bueno, después de analizar esto y entrevistar a actores importantes del negocio y analizar datos y cifras, hablaron con políticos, con gente vinculada al narcotráfico, con agentes antidrogas, con políticos, con gente del ámbito. Uno lo que observa es que no es una estructura que se enfrenta al Estado, como creemos nosotros, sino que es paralela al Estado y complementaria al Estado. Entonces, no es que el narcotraficante elige o decide financiar apostando a tener seguridad o protección. Eso ya está montado hace rato. O sea, es parte del esquema de acción política de esos actores que en principio es regionales, pero eso luego va viniendo hacia la capital, atravesando los distintos departamentos, y eso se observa sobre todo con los casos de sicariato. Muy focalizados en Amambay en algún momento, hoy hay casos de sicariato hasta en Asunción. O sea, el delito migra también. Y esa imbricación es algo que ocurre en todo el mundo. Hoy hay un autor que se llama Jaume Courbet, que él escribe un libro que habla elabora el concepto de globalización de la inseguridad, dice él. ¿Sí? Es global, pero es local también. Y se imbrican ambos modos. Él lo que dice es que la frontera entre lo legal y lo ilegal van desapareciendo paulatinamente en los últimos decenios o aceleradamente, y que hoy el capitalismo hoy en día requiere y necesita del negocio ilegal, y sobre todo el narcotráfico. Porque el narcotráfico tiene una característica esencial diferente de otros tipos de comercios ilegales, que se hacen cash, en efectivo. Claro. En otros ámbitos, diamantes por armas, hay trueque, ¿sí? Pero el narcotráfico es esencialmente dinero en efectivo. O sea, las anécdotas con respecto a... No hay libreta al dinero de Pablo Escobar, que está hoy día en gran medida mucho bajo tierra, que lo están comiendo las ratas, porque ya no había lugar donde colocar, ponen un lugar central al sistema financiero. O sea que nosotros tenemos que ese dinero en cash tiene que lavarse en el sistema financiero, también se hace a través de las subfacturaciones en el comercio internacional y la financiación de las actividades políticas, ¿sí? Entonces, la economía paraguaya se mueve en gran medida dentro de ese ámbito de la ilegalidad. O sea, no es que están ahí como algunos actores, de repente algún empresario de algún rubro decide apostar al candidato del Partido Liberal Radical Auténtico o del Partido Colorado. No, está... Vos sabés, Jorge, que estaba viendo informaciones para el programa y veía que en la guerra de Vietnam se había descubierto un esquema para trasladar la heroína desde la selva de Vietnam y Camboya hasta los Estados Unidos. En ataúdes de soldados norteamericanos. En ataúdes de soldados norteamericanos trasladaban la droga. Así o mismo. sea, a ver un poco, el ejército del país más poderoso del planeta, con el mejor nivel de organización mundial, trasladaban en los ataúdes de sus soldados caídos en combate Así mismo es. la heroína para inundar los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. O sea, allí es donde uno ve que no existe ese distanciamiento entre el Estado y el narco. Lo que los estudios demuestran también es que, por ejemplo, una institución como la policía paraguaya, ¿sí? Por hablar solo en el ámbito local, ¿sí? Financia el buen estado de las comisarías, la reparación de sus patrulleras, la compra de proyectiles y de armas, chalecos antibalas con dinero que recibe el narcotráfico. Sí. Cuando un comisario quiso romper con eso y hizo una rifa y rifó una oveja, no estoy recordando el apellido de este comisario, un caso muy famoso, Serafín, no estoy recordando el apellido. Sumariado. Bueno, lo sacaron del sistema y nadie sabe qué pasó con ese pobre comisario que no quiso financiar
eso que normalmente se financia, porque la orden que recibe un comisario desde la cúpula es mantenga su comisaría limpia y en buen estado y su patrullera funcionando. Pero no te dan ni pintura, no te dan balas, no te dan repuesto ni combustible. Hay que hacer autogestión. Entonces, ahí es que uno ve la imbricación que existe entre todos estos actores. Los campesinos que cultivan, los policías que protegen los cultivos y que protegen el traslado, la movilización de la mercadería, los políticos que se asocian a los narcotraficantes y que generan el marco legal adecuado o que en algún momento otorgan protección política. Decían estos investigadores, hablando con policías, que es muy común que cuando detienen a ciertas personas vinculadas al tráfico de drogas le dicen, tranquilo porque fulano me va a liberar enseguida. Sí. Y esas cosas no se saben, no figuran ni siquiera en las estadísticas policiales. Y luego jueces y fiscales que también son parte del sistema y después está el traficante grande que actúa con todos estos personajes y que se lleva en gran medida la parte del león dentro de ese esquema. Pero por fuera está el sistema financiero. Las especulaciones sobre la fortuna, este es un dato muy interesante, las especulaciones sobre la fortuna de Pablo Escobar y del Chapo Guzmán decían que estos personajes tenían desde $1.000 millones de fortuna personal a $30.000 millones. Sin embargo, el narcotráfico mueve por año $320.000 millones. Sí. O sea, los narcotraficantes más famosos, más ricos, tenían una fortuna que si bien no se puede precisar, podemos promediar en $15.000 millones. ¿Y dónde va el resto del dinero? ¿Vos sabés que me llamaba mucho la atención? En esas series de televisión y compañía, en unas que estaban imitando a un narcotraficante mexicano y compañía, decía, lo llamativo de toda esta historia de la guerra contra las drogas es que, ¿ustedes escucharon alguna vez un traficante de drogas norteamericano cayendo? Nunca. Siempre es un latino. Sí. Hasta allí, hasta el nivel de la élite del narcotráfico, incluso nosotros llegamos hasta aquello que tiene mucha publicidad, pero no vemos el fondo. Hay una anécdota, ¿verdad? Cuando a Ricardo Darín le proponen hacer un papel, conocemos la historia, ¿verdad? Yo conozco. Le proponen hacer un papel de narcotraficante en una película, pudiendo vivir el sueño de Hollywood, se niega él y le pregunta por qué. Y aparte de explicar que ya tenía todo, que quería volver a su país, porque estaba cansado de una gira, quería estar con la familia, y le dice Fantino, pero la plata, le dice, no, pero cuando vos tenés dos baños de ducha caliente por día, no te importa la plata. Sí. Pues él termina diciendo eso. ¿Por qué siempre tiene que ser latino? Claro, porque vamos a perpetuar ese estereotipo del varón del narcotráfico latinoamericano. Bueno, yendo de esta anécdota, lo que estaba comentando hace rato, Jorge, vos sabés que hay versiones que no están ni confirmadas ni desmentidas, que dicen que el propio Arnaldo Yucio, ministro de la Senat, no estaba enterado de los detalles de la operación, que a él le avisan, ahora se hace la operación, vení, y él estaba fuera del país. Y cuando se va ocultando un poco más de dónde estaba entonces la pelota, hablan de que una tal Seprinte que manejaba esto ya hace 2 años atrás, que no manejaban los ministros del Interior ni los jefes de policía, sino que eran directamente agencias norteamericanas las que diseñaron, operativizaron y dirigieron todo esto. Que incluso al propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le comunicaron, vamos a hacer esto ahora. ¿Es posible eso? El mundo de las agencias de seguridad en general, dejando de lado esta cuestión del narcotráfico, es un mundo muy opaco, ¿sí? Y es un clásico también en ese mundo la competencia interagencial, por un lado. Por otro lado, no es ningún misterio para nadie que las políticas antidrogas en América Latina y en el mundo en general, inclusive Naciones Unidas, que tiene algunas agencias muy progresistas en ciertos temas, es muy radical en la cuestión de lucha contra el narcotráfico, y ahí no se habla de la liberalización o la despenalización, por ejemplo. Entonces los Estados Unidos tienen un rol central en esta cuestión y lo ha tenido siempre, desde los comienzos de los años 70 hasta hoy. Entonces a mí desde esa perspectiva no me sorprende. Eso es una parte oculta de esta cuestión, de la cual no siempre se habla lo suficiente. Sí, hablamos más de la vinculación entre los políticos locales, que cada día se va haciendo más evidente. En México es muy interesante esto. En México había una Chapo diputada, Lucero Sánchez, detenida luego en Estados Unidos, diputada por Sinaloa, porque era diputada del Chapo. Ahí confesó ser amiga del Chapo, aunque negó, digamos, muchas tenía una banca por Sinaloa, pero financiada por... Claro. Y nosotros tenemos un cucho diputado. O sea, y es muy interesante también en algunos estudios de los muy pocos que se están haciendo,
se hace una comparación de los procesos mexicanos y paraguayos y son muy similares en muchas cosas, son muy similares. Y cuando uno abordaba estos temas unos años atrás, a mí cuando me llamó la atención un caso particular de sicariato hace unos buenos años ya, y me inspiró para escribir un cuento que después forma parte de este libro de cuentos que escribí. Y una de las cosas que me llamó la atención era la normalización de los casos de sicariato, pero nadie estaba todavía viendo la dimensión de eso. Porque Cuando decís normalización, ¿a qué te referís? La trivialización, que ya casi hace común. El sicariato, de ser un caso excepcional, Sí. podríamos marcar su inicio en el Paraguay con el caso Santiago Leguizamón. ¿Sí? Después pasaron muchos años, o varios años, hasta que nos topemos con un caso resonante, así, aunque ninguno ha sido tan resonante como ese, a que tenemos un caso por semana, o 2 por semana. Pero nadie ya se da cuenta, nadie le... Perdimos la capacidad de asombro. Sí, perdimos la... Y eso está... el sicariato, igual que los narcodiputados y los cuchodiputados y los chapodiputados, son parte de esa normalización y de ese fenómeno que se llama imbricación de la política y de la vida social con el narcotráfico, que ya lo tenemos en Paraguay. Doctor, vos que tenés muy presente en la memoria todo el proceso, ¿verdad? Porque la verdad, nunca antes escuché... A ver, ¿qué proceso? No, digo, este proceso de cuándo comienza la criminalización de... Digo nomás, y la vinculación con la política. Este es el caso más evidente de vinculación de la narcotráfico con la política, porque tuvimos alertas como el Chicharoncito, y otros casos donde era muy evidente, pero me parece que este es el donde... No, está el caso de este diputado que fue exdiputado que fue asesinado hace un par de años, que tenía una carnicería allá en la zona norte del país. En Concepción, Magdaleno Silva. Magdaleno Silva, para mí es un caso mucho más patente que este, porque él no era un abogado amigo de, aparentemente tenía parte de Claro, digo, pues yo que alguien haya quedado en offside, digo yo, alguien que haya quedado en evidencia. Nosotros hemos visto en los últimos años diputados y sobre todo en el ámbito de la Cámara de Diputados, abogados de narcotraficantes, gente cuyos hermanos, ese es un clásico también, hermano, primo, algún padre, algún pariente muy cercano, vinculado a causas de narcotráfico y privado de libertad, o sea, procesado por el Estado. Y lo de Cucho es... No sé, a mí no me sorprendió absolutamente. Esto ya viene y en ambos partidos. En ambos partidos. En ambos partidos. Si uno analiza los casos de sicariato, que la caracterización del sicariato no es una caracterización legal, porque nuestro sistema judicial legal no crea un tipo penal especial del asesinato por encargo. ¿Sí? No hay una discriminación. No es un tipo penal especial como en Ecuador y en otros países también. Entonces, ¿cómo sabemos que es un caso de sicariato? Por los relatos periodísticos. El relato periodístico te dice, cuando no hubo estaba sentado frente a su casa tomando tereré, vinieron 2 sujetos con pasamontaña o con casco, dispararon. Preguntaban, ¿vos sos fulano? O si vienen en una camioneta así, armas largas, no hubo robo y nunca se aclara el caso. ¿Sí? Y después dice ajuste de cuentas. Si uno analiza esos casos, yo estuve por un tiempo compilando esa información, uno ve que el que mató acá resulta que después muere acá y según las crónicas periodísticas era el que le mató a este que está acá. Y luego las vinculaciones con las venganzas que existen entre distintos grupos. Y pasó con el caso Rafat, por ejemplo. Por el caso Rafat, pero también se observa muy bien que en el caso Magdaleno Silva. Esas son cosas que nadie investiga en nuestro país. Ni la academia, ni las ONGs, y tampoco los medios de comunicación. Y el material está ahí. Y solamente en el momento en que sucede todo el espectáculo y posteriormente se enfría. Por la pregunta que me hiciste, porque se ha normalizado. Claro, ese es el ajuste de cuenta a alguien que pudo haber pasado un dato. Pero después está el ajuste de cuenta entre delincuentes. Allí es peor, porque está en el protocolo policial no darle bola cuando el muerto tiene antecedentes. Los medios se pliegan a esa mirada cuando ponen ajuste de cuentas. Entonces, ese es luego delincuente y ¿para qué vamos a investigar? Está bien que se muera. Y aparentemente, según algunos estudios, algunos estudiosos que abordaron este tema recientemente, el sicariato se está convirtiendo en una práctica que va más allá del mundo del narcotráfico. Doctor, antes que nos apaguen la luz del programa. Nos van a liquidar acá. Voy a hacer probablemente, hace rato fue el turno de la pregunta tonta, ¿verdad? Yo siempre uso como amortiguador, a lo mejor estoy diciendo una boludez para no quedar en offside, pero ahora voy a hacer la pregunta más pesada de la noche. Parte de esa trivialización es haber tenido un presidente de la República sospechado de narcotraficante y nadie se despeinó. Claro que sí, definitivamente.
Definitivamente, con vínculos muy claros con Fayamil, por ejemplo, no negados nunca, y cosas similares. No creo que sea ninguna novedad tampoco eso, y es un tema que nos debe preocupar, porque el nuestro es un Estado débil, con bajo nivel de institucionalidad, con pocos recursos económicos, poca profesionalización de sus cuadros en la gestión pública, y viene esto que es una especie de huracán, ¿sí?, por el dinero que mueve y la violencia que trae aparejada también la cuestión del narcotráfico, y obviamente zarandea de una manera terrorífica a un Estado como el nuestro, ¿sí? Nuestro Estado no es Estados Unidos, no es Noruega, no es Suecia, es Paraguay, chiquito, pobre, con bajos niveles de institucionalidad y de profesionalización, con escasos niveles de control de la gestión de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, o nulo, por no decirlo de otra manera. Entonces, obviamente que no es un remesón nada más esto. No, yo le escuchaba en estos días a las autoridades del nuevo gobierno, decían tenemos que invertir más, comprar mejor equipamiento, reforzar el presupuesto y compañía, pero con los volúmenes... la guerra contra el narcotráfico ha fracasado. El Estado paraguayo tiene que ponerse a mirar hacia Uruguay, ver lo que se está haciendo y se ha hecho ahí, ver también algunas modificaciones legales que pueden plantearse, como la de penas alternativas para las personas que en situación de consumo, y también clasificar a las personas que consumen adictos problemáticos, habituales, ocasionales, y tener políticas públicas en materia sanitaria apuntando a eso. Y la guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Se nos va el tiempo. La verdad que tenemos un montonazo de temas que quedan en agenda. Vamos a volver a invitarte porque creo yo que lastimosamente este caso del Cucho diputado tal vez sea el primero de este periodo. Eso es lo que anunciaron, pero por lo menos. Categóricamente no va a ser el último. No así que ser. este tema vamos a volver a hablarlo. Gracias. Doctor, antes de despedirte, agradecerte por el tiempo. Tiene mucha capacidad de síntesis, me va a responder en 2 palabras. Con una Senal, sin chaleco, sin bala, con poco combustible, y otra vez con una cabeza que tiene que decirle al presidente, este es el indicado, le echamos o no. ¿Por qué caen los grupos de narcotráfico? Porque alguien... Te voy a contar lo que me dijo un agente antidrogas preso una vez. Yo, como ustedes dijeron ahí, yo trabajé en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura por 3 años, y una vez estuve conversando con un agente antidrogas y le pregunté eso, me dice, ¿y por qué le llegó su fecha de vencimiento? Le llegó su Semana Santa. Sí. Gracias por venir, doctor. Gracias. Retornamos la próxima semana. Espero. Si Cucho así lo quiere. Gracias, don Cucho. Que pasen bien. Chao.